Bueno, en primer lugar, quería agradecer, por supuesto, la invitación de la Universidad de Montemorelos, particularmente a los organizadores de esta conferencia bíblica, que me parece más que importante acerca de la adoración, particularmente al doctor Juan José Andrade, con quien nos conocemos, pero al mismo tiempo creo reconocer que esta es la primera vez que interactuamos con la Universidad de Montemorelos, así que mi saludo afectuoso sería para toda la comunidad educativa y la gente que pudiera estar sumándose a este evento organizado por la institución. Así que eso sería mi saludo y bueno, lamentablemente la interacción se da de una manera remota, pero de todas maneras estamos en contacto. Yo quisiera participar más bien desde la reflexión, desde casi una conversación en la distancia, más que una conferencia formal o una predicación, ¿no? Y voy a referirme primero al título que habíamos sugerido de Hacia una teología adventista de la adoración. Lo que les suelo mencionar a mis alumnos de la Cátedra de Culto y Adoración, aquí en la Universidad Adventista del Plata, en la Argentina, es que no olvidemos nunca que el libro de texto para la adoración, como para cualquier otra temática, es la Biblia. Ahora, hemos también tratado de estudiar el tema y de publicar acerca del mismo. Ya van a cumplirse 20 años de la defensa de mi tesis doctoral, que solamente por una cuestión de curiosidad la traje aquí para mostrar. Eh, Fue defendida en el año 2001 bajo el título Hacia un criterio teológico para la adoración adventista, elementos para su evaluación litúrgica. Bueno, yo no he publicado la tesis en sí, pero sí he tratado de producir algunas obras de divulgación que de alguna manera reflejan esos estudios y los estudios que hemos estado haciendo en estos últimos 20 años también. El primer libro en salir fue aquel que yo quiero comentar en esta charla primera, ¿no? Que es aquel que algunos de ustedes conocen probablemente, El culto que agrada a Dios. Yo había puesto otro título, pero la gente de la editorial, de la universidad y de la casa editora sudamericana que se unieron para la producción de este libro sugirieron ese cambio de título. Bueno, en ese mismo sentido, cuando saqué el otro libro acerca de la música, siguieron el mismo estilo de titulación eh, o denominación, mejor dicho, y entonces se produjo este libro, La música que agrada a Dios, que también supongo ha sido utilizado, o por lo menos se lo conoce en México también y en Interamérica en general, ¿no? Bueno, y el otro libro, que es el último libro que está publicado, en este caso por la editorial de la universidad aquí, es un libro que lleva como título simplemente Adoración y tiene un subtítulo, Su significado teológico y litúrgico en la narrativa bíblica. Entonces, esta será la conferencia o la charla del segundo horario que vamos a tener en este encuentro del fin de semana. Bueno, presentados entonces estos libros, quiero tal vez decir también que el libro sobre la música también ha sido publicado en el Brasil bajo título Música na Igreja, y en este momento está en preparación otro libro que por el momento no está saliendo en español, solo en portugués, que se va a llamar Adoração, uma prioridade da igreja. La adoración, una prioridad de la iglesia. En fin, no sé exactamente cuándo saldrá de las prensas de la casa publicadora brasileña, pero está en ese proceso, ¿no? Quería simplemente comentarlo. Bien, voy a decir entonces como introducción a esto que lo ideal sería que leamos un texto bíblico que es
probablemente el texto más usado por los teóricos de la adoración, que es Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Yo voy a permitirme leer solo los versículos 1 al 3 en esa versión popular Dios habla hoy, donde dice lo siguiente. El año en que murió el rey Osías, dice esta versión, vi al Señor sentado en un trono muy alto, el borde de su manto llenaba el templo, unos seres como de fuego estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y después sigue, bueno, la reacción del profeta que se siente muy indigno de estar en la presencia de un Señor tan exaltado, tan sublime, tan santo. Eh, y bueno, interviene Dios purificando sus labios y lo prepara para aceptar una nueva vocación profética y misional. Y él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, como mostrando también que la experiencia profunda de adoración siempre va vinculada con la preparación para la misión, ¿no? Bueno, este es un texto realmente fantástico en ese sentido, porque bueno, todo empieza con una visión del Señor, continúa con una respuesta del hombre y como síntesis se da ese vínculo o esa sí, reacción de la criatura frente al Creador, que es lo que significa lo que la adoración significa. Bien, con respecto al tema en sí, desde el punto de vista un poco más teológico, también hay que admitir que no hay muchas investigaciones y publicaciones adventistas sobre esta temática. Cuando yo revisaba los materiales me encontré que hasta los años 1950 prácticamente la iglesia se limitaba a hablar sobre la reverencia en el templo, por ejemplo. Y solo que a veces el reduccionismo era tal que se entendía básicamente la reverencia como el silencio. Bien, recién 30 años después, no, 40 años después, comenzó a hablarse de estilos alternativos de culto. Y recién, digamos, en los años 60 y 70, avanzados, esas décadas avanzadas, surgieron los primeros libros adventistas sobre la adoración. Estoy recordando a Norval Pease, todo un pionero en este asunto. Él enseñaba en la Universidad de Andrews y escribió aquel libro En Worship Him de 1967, que fue interesante porque fue el primer libro adventista sobre la temática, seguido unos cuantos años después por bueno, otros autores, sobre todo Raymond Holmes, de quien voy a hablar enseguida. Solo quiero decir que a mí me impactó en aquel tiempo, yo era un adolescente, en 1976, cuando el mismo autor que yo citaba, Norval Pease, escribió, fue el autor de una guía de estudio de la escuela sabática que se titulaba La adoración, una doctrina bíblica. Fue un folleto muy importante, lo conservo hasta el día de hoy, porque me parece la propuesta interesante. Él dice, la adoración debiera formar parte de las doctrinas de la iglesia, porque es una temática netamente bíblica, dice él, desde el Génesis al Apocalipsis. Bueno, la señora Rosalie de Cinque, muchos recordarán, publicó también un folleto de escuela sabática sobre la adoración en el año 2011, ya hace 10 años. Fue muy, muy bueno, estamos hablando de una persona que no viene desde la academia teológica, pero produjo un material muy bueno, como experiencia tal vez de esposa de pastor en su momento y su experiencia personal. Muy, muy interesante material. Ahora, el impacto quizá mayor lo produjo Raymond Holmes, desde Andrews University también, cuando él escribió Sing a New Song, Worship Renewal for Adventists Today, porque él planteaba el tema de la renovación del culto adventista
para los adventistas actuales y él hacía algo que no se había hecho antes dentro de la iglesia, que es vincular el culto con las doctrinas de la iglesia. Y él proponía la tesis de que el culto en realidad es un reflejo de nuestras creencias. Entonces él había sugerido allí que las creencias peculiares del adventismo, como el sábado, el santuario y la segunda venida de Cristo, o los énfasis doctrinales peculiares del adventismo, debieran verse en el culto, debieran reflejarse en el culto. El culto debiera exhibirlos a estos temas. Y ahí está su libro, se basa en eso, y me parece que esa contribución fue importante. Reconociendo al mismo tiempo que el siglo XX fue un siglo de gran impacto en esta temática porque surgieron movimientos que afectaron la adoración de las iglesias. Pensemos en el movimiento ecuménico a partir de 1910, en el movimiento carismático protestante y católico a partir de, bueno, o a principios de siglo o directamente la década de 1960, en el caso del catolicismo, que llevó a un movimiento llamado de renovación litúrgica en todas las iglesias, ¿sí? Protestantes y católicas. Y eso pegó en la iglesia adventista, solo que personas como Raymond Holmes, él pensaba que nosotros debíamos mantenernos al margen de la renovación, pero al mismo tiempo necesitábamos una renovación. Bien, o sea, los años que siguieron fueron años de polémicas. ¿Por qué? Porque en 1980, en la década de 1980, surgieron los cultos de celebración, primero en California, después se fueron a otras partes de los Estados Unidos y otras partes del mundo, el movimiento que a veces conocíamos como Celebration. Eh, Allí Raymond Holmes estaba ya preocupado por el rumbo de algunos de estos cultos, tal es así que eh, se publicó todo un número de la revista Ministry en 1991-92, se tradujo al español, donde Holmes planteaba cómo sería una renovación adventista del culto. Y él decía en uno de esos artículos de ese número de Ministry, decía, bueno, que esta crisis producida por los cultos de celebración tenían que entenderse como una oportunidad para la iglesia, para que, decía él textualmente, comience a pensar seriamente en una teología adventista de la adoración. Bueno, prácticamente este fue el detonante para la elección del tema que elegí durante la tesis doctoral, porque justamente eh, en los años 90, fines de los años 90, estábamos en esa etapa de pensar en un tema para una tesis doctoral, que finalmente fue defendida, como se dije, a fines de 2000, o en septiembre de 2001. Porque él decía, el adventismo necesita comenzar a pensar en una teología adventista de la adoración. O sea, él entendía que todavía no había ocurrido esto. Bueno, hacia ahí tratamos de apuntar nuestra teología desde entonces, ¿no? Bien, ¿cuáles serían preguntas importantes para hacernos? Bueno, naturalmente, en primer lugar, ¿qué es la adoración? Otra pregunta importante es, ¿cuál es la relación, como decíamos, entre el culto y las doctrinas de la iglesia? Y otra pregunta importante es, ¿cuáles son los criterios que podrían, a partir de las doctrinas, por ejemplo, orientar el culto contemporáneo? Esas son preguntas importantes que requieren aceptar el desafío de hacer por lo menos tres cosas. Lo primero es buscar el significado de la adoración en la Biblia. Lo segundo es comprender si existe relación o estudiar si existe relación entre la adoración y las doctrinas, que me adelanto a decir sí existe. Un estudio histórico lleva a una respuesta positiva. Y en tercer lugar, proponer un criterio teológico para la adoración de nuestras iglesias o de la iglesia, pero basado en ese trasfondo doctrinal, o sea, basado en lo que la iglesia cree. Y eso me parece más que importante, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces directamente al desarrollo de algunas pocas ideas, porque el tiempo siempre es muy exiguo.
Y vamos a preguntarnos primero, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿qué es la adoración? A lo que respondería que no existe una palabra bíblica que se traduzca como adoración, sino existe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento un conjunto de palabras, muchas palabras. Palabras tanto hebreas como griegas que generalmente se corresponden perfectamente y que describen tanto actos exteriores como también actitudes interiores. Y esto es más que interesante, lamentablemente no tengo tiempo de explicar mucho esto. Ahora, si vamos a las palabras, que no voy a usar aquí necesariamente todo el vocabulario, pero bueno, quizá, aunque sea mencionarlas, algunas de ellas, pero sí me interesa los conceptos derivados de las palabras. Y en la tesis y en el libro El culto que agrada a Dios, yo menciono 6 palabras que considero son las más importantes porque, como decía, dejan ver actos y actitudes, actitudes y actos que son importantes para tratar de entender el concepto bíblico. El primer concepto, mm, como decíamos, es el concepto de homenaje. Vale decir, tanto la expresión hebrea shahá o hishtahawa o el griego proskineo tienen en definitiva la idea de inclinarse, postrarse, pero para significar el respeto, la sumisión, el homenaje, que en este caso el hombre o la criatura brinda al Señor, darle un homenaje. Otra palabra muy frecuente, otro concepto, es el concepto de servicio. Ya sea que tomemos el hebreo abad o el griego latreuo o latreio, la idea de servicio en el concepto bíblico implica también lealtad, implica obediencia, o sea, para la Biblia realmente la palabra servicio y la palabra adoración son equivalentes. Aquella expresión, por ejemplo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, tiene que ver con esto de la adoración, ¿no? Bueno, otro concepto importante es el concepto, el tercero, el de reverencia, que está tomado de las palabras bíblicas que solemos traducir como temor, ya sea yare o fobeomai, hebreo y griego respectivamente. En este caso se trata de un temor piadoso, lo que equivale a decir, bueno, el respeto, la fidelidad, la obediencia fundamentalmente. El siguiente concepto es el concepto de glorificación, ya sea el hebreo kabod, kabad, el griego doxa o doxazo como expresión verbal. Bueno, la gloria es el esplendor, es la dignidad, es la honra, pero como verbo es justamente atribuir esas características al Señor que ciertamente lo merece, ¿no? Bueno, hay una expresión muy importante que es el concepto de alabanza, del hebreo halal, del griego aineo, que para decirlo de forma rápida, alabanza es poner en palabras nuestra devoción, nuestra gratitud, nuestra admiración por el Señor. Poner en palabras. O por lo menos que sea una expresión audible. Podría ser alguna música sin palabras también, pero básicamente es una expresión verbal. El, el- el- lo que los brasileños llaman el louvor, ¿no? Bueno, la última palabra que tomamos es la palabra bendición, hebreo barak, eh, el griego eulogeo, eilogeo. Por supuesto, igual que en español, bendecir significa decir bien, es decir o hablar bien de alguien es una bendición, pero cuando se refiere a la Biblia, la bendición del hombre hacia Dios es justamente algo equivalente a la alabanza, en el sentido de que estamos reconociendo toda la bondad del Señor, las cosas que Dios hace por nosotros también, aunque eso tiene más que ver con la gratitud.
Bien, los conceptos entonces, los 6 conceptos serían homenaje, servicio, reverencia, glorificación, alabanza y bendición. Pero todo esto no como cosa suelta, sino como un estilo de vida creyente y comprometido. O sea, es vivir para la gloria de Dios. Y acá es ya una definición importante que quiero dejar, que es esto: la adoración es un estilo de vida creyente y comprometido, de aquel que ha decidido vivir para la gloria de Dios. Creo que sería una buena manera de entender los conceptos bíblicos. Normalmente los autores, cuando tratan de definir esto, dicen la adoración es una respuesta, pero naturalmente tiene que ser una respuesta positiva. Con lo que hemos estudiado, diría una respuesta sumisa, obediente, integral, del hombre, el hombre salvado, redimido, que da a Dios, quien ha tomado la iniciativa de revelarse, mostrando sus atributos, sus acciones, acciones, por ejemplo, de creación, redención, providencia, que vamos a ver ahora. Pero la palabra más frecuente que los autores usan para hablar de la adoración es la idea de respuesta, como se decía por ahí en una definición. La adoración es la respuesta de la criatura al Eterno. Evelyn Underhill, una pionera en esta temática, decía eso. La adoración es una respuesta de la criatura al Eterno. Me parece bien, más allá de que la autora tenga una orientación más bien mística, ¿no? Bueno, no tenemos posibilidad en este momento de hacer toda una historia de la comprensión católica, protestante, carismática y demás, pero algo quiero decir sobre cómo los adventistas entendieron el culto y la adoración. Eh, Tenemos que decir que el culto adventista solía y suele ser bastante objetivo, bastante centrado en la predicación. Y esto es una herencia del protestantismo, indudablemente. Pero el culto adventista, históricamente hablando, siempre ha tendido a ser simple. De hecho, el manual de iglesia dice que la liturgia tiene que ser sencilla. Que históricamente incluía en los pioneros canto, oración y lectura y explicación de la Biblia. No mucho más que eso. Nosotros tenemos hoy una tendencia a complejizar la liturgia y estamos olvidando que hay una tendencia mundial en el cristianismo a volver a la simplificación de la liturgia. Y hay una invitación, por lo menos la división sudamericana está abogando desde hace 5 o 6 años para que se hagan cultos más simples, más breves y que sean a la vez impactantes e inspiradores y con potencialidad evangelizadora. Bien, el culto adventista indudablemente, si existe una tensión entre el énfasis en la soberanía, trascendencia de Dios, o el énfasis en la reverencia y el orden, con consecuencia en la reverencia y el orden, quiero decir, los adventistas están anotados ahí. O sea, siempre se ha destacado este aspecto de las cualidades divinas, eh, olvidando un poquito los énfasis actuales que tienden más bien a la inmanencia, a ciertos atributos de Dios, como el amor, por ejemplo, la presencia. Y aquí es donde quizás tenemos que estar llamados a establecer un equilibrio. Yo estoy simplemente citando lo que ha sido históricamente. El culto adventista ha tendido a ser más intelectual que emocional. Ha tendido a un culto integral en el sentido de transferirlo también a un estilo de vida. De ahí que el culto adventista también, o la adoración adventista también hable de cuidar la salud, la mayordomía cristiana como parte del paquete, y está bien. Ha tendido a identificar adoración con obediencia, solo que nosotros estamos en un tiempo cuando la cultura, no sé cómo decirlo, la mentalidad ha cambiado en la sociedad y nosotros estamos a veces apelando a una sociedad todavía más intelectual, a una cultura más analítica,
más acorde a la modernidad que a la posmodernidad. Y yo sé que este es un tema complejo, ¿no? Tampoco es que estemos a favor de las iglesias emergentes, con sus cultos emergentes, pero sí estamos llamados a contextualizarnos en la manera como vamos a llegar a la gente si queremos que nos escuchen y que participen de nuestra adoración. Entonces, sin renunciar a la tradición adventista de apelar a la mente y de subrayar la soberanía, la trascendencia, la reverencia y el orden, yo creo que estamos llamados también a hacer algo un poco más integral y darle lugar, un poco más de espacio a las emociones humanas, etcétera. Creo que se entiende la propuesta, ¿no? Elena de White ayudó mucho en su momento a equilibrar las cosas. Habló de la necesidad de probar la experiencia con la Biblia. Habló de que los sentimientos están bien, pero siempre que estén sujetos a la razón. Habló de la necesidad de la solemnidad y de la reflexión. Ella siempre estuvo en contra del fanatismo y de la excitación emocional. Habló de que, buena es la predicación serena y clara de la verdad bíblica, de que la fe tiene que ser inteligente, bajo la unción del Espíritu Santo. Estuvo muy en contra del fanatismo, del formalismo también, y ella dijo que eso es un engaño, y habló de la necesidad de inteligencia y reflexión, de evitar ruidos, agitación y confusión, y más bien abogaba por un culto calmo, ordenado y digno. Todo esto estoy citando textualmente sin mencionar páginas en fin, y libros. Así que este papel de Elena de White fue ciertamente importante. Bueno, no voy a tomar más que unos pocos minutos adicionales para decir, bueno, ¿y qué podríamos aprender de las grandes áreas de la teología como para tener una adoración acorde a la teología bíblica? Bueno, si vamos a pensar en el área de la doctrina de Dios primero, me animaría a decir que la adoración debiera reflejar una comprensión de todos los atributos de Dios, pero también de sus acciones. Y debiera mantener un equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Porque la trascendencia nos lleva a un culto digno, tranquilo, reverente, pero la inmanencia a su vez nos anima a la comunión, a la alegría, a la informalidad. Y hay una necesidad de equilibrio entre ambas cosas. Los atributos son muchos, no voy a repasarlos ahora, las acciones también, pero no olvidemos las más importantes, que son la revelación de Dios, la creación de Dios, la providencia, la redención. Son todos parámetros importantísimos que prácticamente constituyen la razón de ser, la motivación de la adoración genuina. Y no olvidemos, por más que haya alguna controversia en algunos sectores pequeños del adventismo, que la adoración debe ser trinitaria. Nosotros adoramos al Padre por los méritos de la intercesión de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo. Sin participación de las tres personas de la divinidad no puede haber adoración verdadera. Y esto me parece más que básico poder entenderlo. Entender que la iniciativa es divina. Él nos ha invitado a la experiencia de adoración. Pero está en nosotros comprender que la centralidad del culto está en Dios y no en nosotros. Nosotros estamos adorando a Dios. Por lo tanto, la teocentricidad, como dicen algunos autores, hoy en día está desafiada por la antropocentricidad del hombre que va al culto a Dios, pero se pasa hablando de sí mismo, o pensando en sí mismo, o en sus necesidades. Y por eso la necesidad de dejar que Dios conduzca también nuestra adoración. Bien, ahora hablando del hombre, naturalmente, que es el otro aspecto, el hombre tiene un papel importante porque el que logra una experiencia de adoración también logra entenderse a sí mismo.
porque comprende su origen, de dónde vino, quién lo creó, comprende cómo es su naturaleza y cuál es su destino. Y entiende que si bien el hombre es parte de la adoración se produce solo cuando se produce un diálogo del hombre con Dios. Y el culto ha sido definido como un diálogo del hombre con Dios, lo que podríamos llamar un diálogo teándrico, o sea, Dios-hombre. Y el hombre tiene que pensarse de una manera integral como es nuestra antropología. O sea, nosotros adoramos con todo nuestro ser y naturalmente en respeto de nuestro contexto, de nuestro entorno que incluye nuestra cultura, no podemos escapar de ella. Si bien la adoración debe ser transcultural, también debe ser contextual. A veces tiene que ser contracultural, intercultural, multicultural, pero como quiera que sea, la cultura va a estar presente. Y esa presencia de la cultura requiere que seamos claros en entender que la cultura debe ser evaluada a la luz de la revelación y no al revés. Y eso es, creo que, lo importante en este punto. Ahora, la adoración pensada desde el hombre es la respuesta del hombre a Dios, lo cual significa participación, mucha participación, inclusión, expresión de adoración. Conciencia de la indignidad del hombre porque es un pecador, como Isaías se sintió, y la dependencia de la pura gracia del Señor para adorar con la dignidad que Él nos da en su justicia. Y comprender que la adoración tiene que ser integral, tiene que abarcar toda la vida, tiene que abarcar formas culturales eh, en armonía con la revelación de Dios. Bien, el otro aspecto que quiero destacar rápidamente es la relación entre la adoración y la salvación, porque la adoración y la historia de la salvación no pueden separarse. Esa historia con un pasado, un presente y una proyección hacia el futuro, esa historia de la salvación, nos invita a pensar en esos tres momentos específicos también del ministerio salvador de Cristo, como son la cruz, pasado, el santuario, presente, y la segunda venida de Cristo, futuro. Y el papel de la gracia que nos da la salvación para poder adorar con la dignidad que otorga el Evangelio, no nuestra dignidad que no tenemos. Ahora, cuando adoramos, el hombre va a responder, pero va a responder con fe. ¿Por qué no también con gratitud, con amor, con celebración, con servicio, con obediencia? Pero si la adoración no puede existir sin redención de la criatura humana, entonces la adoración tiene que ser cristocéntrica. Tiene que ser una respuesta de un hombre que no puede permanecer pasivo e indiferente frente a todo lo que el Señor ha hecho. Y por supuesto una respuesta comprometida. Como decía un autor australiano de apellido Peterson, David Peterson, la adoración es un compromiso con Dios. Con respecto a la otra área que tiene que ver con la iglesia y la adoración, que a eso yo le dediqué justamente este último libro que está en proceso de publicación, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la iglesia como gente que ha sido llamada por Dios y ha respondido a ese llamado. Por lo tanto, la adoración en relación con la iglesia tiene la misma orientación que la iglesia, en el sentido de que hay una orientación vertical del hombre Dios, el hombre para con Dios, pero también una horizontal del hombre para con el hombre. De allí que la liturgia debiera estar orientada hacia Dios y hacia los hermanos. ¿Para qué adoramos? Para alabar al Señor, relación vertical, pero también para edificar a los creyentes y evangelizar
a quienes todavía no están convertidos. O sea, hay una doble orientación, vertical y horizontal, como la iglesia lo tiene también. Respecto de esto, y al igual que la iglesia, la adoración debiera ser un equilibrio entre el orden y la libertad. Orden porque hay un reclamo apostólico de hágase todo decentemente y con orden, pero al mismo tiempo la libertad de reconocer que no hay una liturgia prescrita por la Escritura, por el Nuevo Testamento, ni siquiera un ejemplo de cómo era el culto de la iglesia cristiana primitiva. Esa falta de ordenamiento indicado por el Señor nos ofrece la libertad de poder generar o crear nuestra propia liturgia y no creernos que cualquier liturgia que alguna vez se haya establecido, o sea, un orden de culto, es revelado y es para siempre. Eso sería un absurdo y sería muy desaconsejable. Pero lo que sí tenemos que comprender es que la adoración necesita estar fundamentada en la doctrina bíblica que naturalmente la iglesia debe enseñar y debe vivir. Con respecto a la iglesia también, no olvidemos la relación entre la adoración y la misión evangelizadora, en el sentido de que si la iglesia está orientada hacia la misión, la adoración de la iglesia también. En este sentido, el objetivo misionero debe recordarse cada vez que hablamos de la adoración. No es solo una cuestión de misticismo, de cantar y cantar, no alcanza con eso. Todo es muy lindo y todo es muy bueno y es necesario, pero no olvidemos el compromiso. Así como decían algunas iglesias, entramos para adorar, salimos para servir. En realidad, cuando salimos para servir, seguimos adorando. Pero es que no solo debemos entrar para adorar e irnos a nuestra casa a dormir, debemos salir para servir. Y eso incluye el servicio misionero, por supuesto. Bueno, lo último que voy a mencionar, y tengo que cerrar por razones de tiempo, es la relación entre la adoración y la escatología, o sea, los eventos del fin. Porque, como decíamos, la adoración tiene una dimensión temporal. Habla del pasado, historia, habla del presente, una recordación, y entonces habla del futuro, profético. Y en este sentido, la adoración anticipa el futuro prometido y profetizado. Y en ese sentido no olvidemos que en las profecías bíblicas en general y en el Apocalipsis en particular, los eventos del fin están profetizados teniendo una centralidad en la adoración. Es decir, la adoración ocupa un papel central en el conflicto final. Central. El libro de Apocalipsis lo deja más que claro. Así que la adoración tiene una proyección hacia la eternidad. Tiene una centralidad en esa escatología bíblica que sustentamos. Y por supuesto implica un compromiso, porque al dividirse en el tiempo del fin los hombres entre adoradores de Dios o de la bestia o de la criatura, el hombre debe definirse, debe asumir un compromiso, no hay manera de permanecer en el medio. Bueno, decíamos entonces que en la adoración nosotros tenemos que pensar en la necesidad de conocer más a Dios, de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, de permitir que sea Él quien dirija todas las cosas, de brindar al Señor una respuesta dinámica de nuestra parte, reconociendo que somos indignos y dependientes de la gracia, ofreciendo una respuesta integral a Dios, como mencionábamos, escoger a Cristo como el centro de nuestra vida y del culto, responder a la salvación con fe viva y dar evidencias de eso a través de la obediencia, del servicio. Que la comunidad esté orientada hacia Dios, pero también hacia los hombres que necesitan de Dios. Hacer uso de la libertad en la liturgia, respetando la necesidad de ser ordenados en la libertad. Y no olvidarnos que la adoración, como decíamos, tiene un objetivo misionero también, ¿no? Así que de esa manera nos preparamos para una adoración eterna juntamente con los ángeles y debemos, por supuesto, tomar posición en el gran conflicto final
y mantener no solo nuestra esperanza, sino nuestro compromiso de fidelidad. Bueno, me estoy acercando exactamente a los 40 minutos y resta desearles mucho éxito en este encuentro y para todos realmente una hermosa bendición de Dios que nos lleve a ser mejores adoradores, mejores hijos de Dios, preparados para la adoración eterna que nos aguarda. Amén.